Buenas tardes, buenas noches o buen día para quien nos escuche. Hoy tenemos un episodio muy bonito, muy esperado para nosotras. María, ¿cómo estás? ¿Querés presentar a nuestra Muy invitada? bien, por supuesto, Elena. Vamos a ello. Hoy nos acompaña Irene López Azor, psicóloga con una trayectoria impresionante que combina más de 3 décadas de experiencia profesional con un enfoque profundamente humano y transformador. Su carrera comenzó en 1990, nada más y nada menos que como voluntaria en una planta de oncología infantil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tras licenciarse en psicología en el año 1994, Irene comenzó a trabajar con pacientes de diversos perfiles y los guió en el autodescubrimiento, en el crecimiento personal y en la superación de sus desafíos internos. Además de su labor terapéutica, Irene ha cumplido su sueño de trabajar en diversos medios de comunicación. Su capacidad para conectarse con las personas y transmitir la ha llevado a ser un referente tanto en psicología como en divulgación. Es un honor tenerla aquí para conversar con ella sobre neurodivergencia, literatura y cómo la psicología y las historias que contamos nos ayudan a construir caminos de transformación. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Pues voy a ponerme a llorar con esta presentación tan bonita. Digo, ay, 3 décadas, qué bonito has quedado. Lloro, muy contenta. ¿Cómo estáis vosotras? Bienvenida, Irene. Bueno, Bueno, Venga. uno de los desafíos del proceso de identificación como neurodivergentes es la construcción de nuestra historia vital, sin el filtro de los ojos neurotípicos. Eso involucra mirar a los integrantes de nuestra familia y revisar el árbol genealógico neurodivergente. A veces las características fenotípicas están allí en forma de secretos transgeneracionales. De la mano de Irene y sus guardianes, Zacarías, Herminia, Agustín, Sofía y Ángel, transitamos una experiencia sensorial encantadora que nos invita a desentrañar los misterios epigenéticos que guarda la arborización escritural y el talento artístico con el cual es imposible identificarse. La guardiana de los secretos sugiere un relato lleno de intriga y emociones profundas. Irene, ¿qué es lo que te inspiró a escribir esta novela y qué secretos crees que se convirtieron en el eje central de esta hermosa historia? bueno, es que estoy tan emocionada que yo no sé si voy a poder hablar en este maravilloso podcast vuestro de literatura neurodivergencia porque me está temblando todo. Así que voy a intentar centrarme, que una entre el TDAH y el autismo. Voy a intentar contestar y ser breve, que ya sabemos que no lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. La Guardiana fue el segundo libro que yo hago, porque básicamente un día me levanto y decido escribir, así, como buena TDAHera de pro, pues decido escribir y no empecé por mi padre, sino que empecé por mi madre. Y es el libro anterior, que es El putre de la muerte. Obviamente esa historia era muy fácil porque era vivida en primera persona, era solo relatar todo un proceso de muerte de mi madre, que era muy duro a ojos de los demás y fue como todo un proceso. Pero ya, claro, cuando terminé dije, pues ahora ya que le pilla el truco a esto de escribir, ya no voy a parar. Y entonces yo siempre decía, o sea, mi padre, que es el nieto del protagonista Agustín, también se llamaba Agustín, que en paz descanse, desde muy pequeña siempre era Irene, las cosas del abuelo, Irene, esta es tu herencia, Irene, esa es tu herencia. Era tan pesado mi padre que decía, bueno, pues vale, pues mi herencia, pues muy bien. Entonces yo guardaba toda la documentación del protagonista, que es Agustín, que fue un ilustrador, el personaje real de principios del siglo de 1900. Y era tan pesado mi padre con Irene, esta es tu herencia, que cuando terminé de escribir mi primera novela, pues miré un cuadro suyo, que yo tengo mi casa llena de sus cuadros, y dije, pues a ver si aquí va hasta mi herencia. Porque es verdad que había un punto mío que yo no acababa de encajar, ahora ya lo encajo, que era la genialidad. Esto queda igual un poco arrogante, pero yo creo que, como decían las monjas antiguamente, hay que aceptar lo que es. Entonces, si tú eres un genio, acéptalo, que acabamos antes. Y es verdad que a mí todo el mundo me decía, pues qué genia, qué ideas, qué ocurren. Yo nunca lo he visto y lo sigo viendo a día de hoy. Me cuesta un montón ubicarme ahí, pero dije, pues es que claro, este señor, ¿quién era? Tanto mi padre decirme y entonces
empecé a ver Los hombres de mi familia, que siempre había sido pues este rollo de mamá, 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 y dije, a los López. Y claro, ahí descubrí efectivamente la genialidad, el autismo, el TDAHismo, la transgresión, el no venderse. Entonces lo que hice, que es un proceso súper bonito, o sea, yo creo que es el proceso que más me gusta de todo lo que he escrito, porque escogí todos los bocetos que tenía de mi bisabuelo, y mi bisabuelo era un tipo que es el protagonista, que es Agustín, que fue cambiando su forma de expresión. Y de hecho destacó mucho en la época porque era como muy peculiar y era muy transgresor. Y así hemos sido todos. El resto de los López hemos sido de la misma estela. Y entonces dije, vale, ¿qué tuvo que pasar en la vida de este señor para que cambiara de algo como muy clásico, de los primeros, las primeras pinturas de Ucetas, a con todo, pues todo como muy armado, perfectamente hecho, a de repente, pues unas locuras que es que no tiene nada que ver, los primeros, bueno, él hacía todos los carteles de Bellas Artes, de los teatros reales, claro, tengo todo aquí en casa que parece esto como un museo, pero había mucho cambio en el dibujo y a través de él dije, claro, es que tenía que ir pasando cosas. ¿Qué pasaba? Porque la única información que tenía yo de él era el abuelo Agustín, que era mi bisabuelo, por favor, hija, es tu herencia. Solo sabía que se murió joven y que pintaba que era una maravilla, que había sido catedrático de Bellas Artes y poco más de ahí. Y que era pues un señor, pero que yo no pensaba ni que había sido conocido ni nada por el estilo. Cuando empecé a investigar, pues vi, que eso sí que lo pongo en la novela, cómo le querían, porque era un señor, pues eso, muy humilde, pues muy autista, claro, pues todo el día encerrado, es un señor que nunca se dejó comprar, es un señor que en la época, eso sí que lo sabíamos, al ser profesor de Bellas Artes, le ofrecieron un piso en un lugar como muy bueno de Madrid, y que a día de hoy tendríamos un pedazo pisazo de 200 metros cuadrados, y este señor Agustín dijo que Nanay de la China, que él se quedaba en su corrala. Entonces, pues empezar a investigar lo que era una corrala, que eran donde se iría antiguamente la gente, pues que podía haber tenido la oportunidad de haber sido lo que le diera la gana, que era amigo de Julio Romero de Torres. Pero, claro, no, como era como tan sencillo y él tenía esta cosa de los genios de, pero si es que a mí no me cuesta. Y eso sale narrado cuando él se muere. Entonces, de repente descubro que este señor es mucho más allá de lo que me habían contado y ahí conecto yo con la genialidad de los hombres. Es decir, que estoy un poco de los López, voy a decirlo, voy a ser más específica. Y ahí empecé a armar, pues dije, vale, los dos personajes principales, que es Agustín y es Sofía, porque claro, la abuela Sofía en mi casa era una santa. Entonces dije, ¿cómo esta señora, que era tan católica, apostólica romana, podía estar con este señor? Porque digo, ¿cómo se casa esto? Y entonces, pues empecé un poco a ficcionar cómo yo veía a esa abuela Sofía, que tanto quería mi padre, porque mi padre era su abuela, su abuela, su abuela, y entonces a raíz de ahí empecé con los poquitos datos que tenía a armar la historia. Entonces, claro, pues me tenía que inventar toda como una subtrama que era invención pura. Es decir, la mitad de la novela está ficcionada. Yo sabía que el tatarabuelo se había venido de Galicia, pues me puse a estudiar los campos de Galicia, cómo se hablaba gallego, qué alcornoques había en la época, que me pareció todo un misterio. Aprendí alcornoques que dije, y luego cómo hilar los alcornoques. Y alcornoques había también en Madrid, en el Retiro, que es donde hemos vivido siempre, muy cerquita, que es un parque aquí de España para la parte internacional. Y entonces empecé, pues eso, a hilar, imaginarme cómo en esa figura hidalga de quijotesca, que es como la describían en la época, que a mí me recordaba mucho a mi padre, que me recordaba mucho esa parte mía como tan introvertida y eres una genia, y yo digo, pues, fenomenal, pues tú misma. Di lo que quieras para mí, yo soy una persona bastante normal y corriente, pero bueno, como decía María al principio, pues digo, 3 décadas, pues es que es verdad. Anda que he hecho, pues sí, es verdad, he hecho, pero que tengo que poner mucha conciencia. Y a partir de ahí dije, bueno, pues ya tengo estos dos personajes principales, le tengo que poner drama, porque a ver cómo justifico yo que este señor se deja hablar con su padre, a ver cómo justifico yo todo el cambio psicológico de Agustín. Entonces, pues ahí empecé a hilar pues de qué motivos tiene un niño para escaparse de Galicia con 12 años, qué te puede destruir el alma para que te lleve a una adicción como el alcoholismo, que adicción que llevó mi padre después también, es decir, que el alcoholismo, o sea, es una casa de alcohólicos, mi abuelo se libró, pero vamos, el tatarabuelo pimplaba, este señor, pues si no pimplaba, pues poco le iba a faltar, fumaba como un carretero, porque de hecho se murió de eso. Mi abuelo creo que me dijo, no, 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 y luego, claro, tenía que darle
pues a lo poquito que sabía de la abuela Sofía. Digo, pues yo sabía que tiene una hermana ahí soltera, pues la Herminia. Pues, no, la Herminia es la madre de Sofía. Y entonces dije, a ver, ¿cómo puedo generar esto que sea un secreto? Y de repente dije, pues la guardiana, porque era un dibujo de mi bisabuelo. Y dije, ay, pues qué guay. Entonces, ¿cómo creo un secreto? Y entonces empecé a inventarme secretos. Y ya dije, pues qué mejor secreto que los dramas, que la vida, que la muerte. Y para mí creo que ese fue lo que más me gustó de la película, de la novela, el cómo pude crear un secreto que hilara todo, que fuera muy real, desde la psicología, que pudiera ser real a día de hoy, que no fuera tan horrible, o sea, que, que no es tan inusual como nos pensamos. Es decir, que yo lo he visto, es decir, que se te va la cabeza y se te va la cabeza. Y como tengas algo fijado, te quedas paralizado y puede haber ese gusto en el dolor, o sea, donde esa línea del dolor y el placer que es muy fina y que por eso hay tanto mal, porque cierta área de nuestro cerebro pues le da placer, si no todos seríamos buenos. Entonces, ahí lo hilé todo y salió La Guardiana de los Secretos. Así es como fue un poquito el proceso. Y lloré un montón, o sea, un montón. Y me encantó redescubrir, digo, ¿y este señor? Y por ejemplo, hay una carta, paradme cuando queráis, que yo me pongo a hablar, hay una parte que es que esa hubo mucha duda si ponerla o no, que es una carta de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial. Esa carta es real, esa carta la tengo yo en el periódico de la época, o sea, es literal. Está copiada del periódico, creo que es de 1914, puede ser. A ver, no quiero, pero vamos, es literal de un periódico que tengo que huele a viejo, que es de estos que ya lo pasas y está todo añejo. Y entonces dije, quería como demostrar o transmitir en esa carta a ese soldado, que es, por un contexto, es un soldado alemán que le toca matar a un francés. Y al final, pues ve que es un señor, el francés, igual que él, con familia, con hijos, y no se atreve a matarle. Entonces era como esa imagen puede impactar en nuestra vida. Es decir, cómo al final, ante la guerra, podemos ser hermanos. Bueno, este rollo muy de mezclar todo. Y eso me gustó un montón. Hubo muchas, cuando me la revisaron, había personas que decían, no, quítalo, que te saca de contexto. Pero a mí me parecía muy importante ese artículo rescatado del periódico de 1900 y pico, de principios del siglo, donde es literalmente real y donde, tan real que salió en prensa, y donde este soldado alemán se plantea, él, no puedo matar a una persona que tiene familia como yo, y no, juraría que no le mata. Y es toda una reflexión, y de ahí pues fui tirando preguntas Pero que se me van claro, o cayendo. sea, eso habla mucho y creo que pinta muy bien el escenario de cómo se siente la sensibilidad, esta Mm, extrema sensibilidad, este perfil sensorial que mm, lo llevamos hasta la tumba, ¿no? sí, sí. Total. Irene, tus antecedentes como psicóloga neurodivergente parece que influyen bastante Mm. en tus libros. ¿De qué manera tu experiencia profesional aportó profundidad a los personajes de La Guardiana en concreto y al desarrollo de la novela? Pues todo. O sea, yo creo que aportó todo. O sea, no es que aportara un poquito, aportó todo porque esta novela yo me lo planteé como un descubrimiento a través de datos objetivos como era la pintura. Entonces, ¿por qué una persona puede cambiar tanto su arte? ¿Qué está pasando detrás? Es como, pues no sé, en el día a día, si lo extrapolamos al día de hoy, pues tú cuando las emociones te van bailando, cuando vemos un apagón autista o cuando de repente se nos gira el viento, pues no, o sea, pues podemos hablar mal, podemos decir una contestación fuera de tono. Digamos que la actuación en nuestro día a día es diferente en cualquier profesión, ¿vale? Este señor es que tenía la pintura, entonces, claro, era muy fácil de verlo. Y ahí ya tiré de profesión. Dije, a ver, ¿qué patrón? Pues como si fuera House. ¿El Doctor House? ¿De la serie? Pues lo mismo. Dije, a ver, ¿qué tiene que pasar en un ser humano para que esto llegue aquí? ¿Qué tiene que pasar en un ser humano para que decida largarse de su casa con 12 años? ¿Qué tiene que pasar en un ser humano? ¿Qué trauma tiene que haber para empezar con el alcohol? ¿Qué tiene que pasar en un ser humano para que de repente cambie? Porque claro, yo me fijaba en todas, es que bueno, porque esto lo está grabando, pero es como, o sea, todo esto son sus cuadros. Entonces, de repente, esos ojos grandes, pues ya está, pues el deseo de tener un niño. Un tío que es un genio que viene de donde viene,
va a tener su primera intención de tener un hijo? Pues no me lo creo. Entonces, seguro que hubo una conversación con la Sofía diciendo, no, maja, yo soy artista, a mí no me haces. Y la otra, como era tan pía y tan rezona, pues yo creo que la otra debería ser otra autista de la vida, vamos, como si lo hubiera. Porque si no, ¿quién te aguanta a un genio? O sea, yo creo que la Sofía, y por eso mi padre adoraba tanto a Sofía, porque esta era la más autista de todos. O sea, él era como muy típico autista y ella sería como un perfil, pues mujer autista de día de hoy, pues muy disimulado, muy enmascarado, muy vamos a la misa, vamos a hacer todo, pero claro, si tú la vas analizando, es que es cuadrada la tía. Es que es como no se la mueve ni un pelo. O sea, te dicen burradas y tú sigues, pues ya está, pues autista. Entonces, eso es lo que. Y luego la subhistoria con la Herminia y cómo se genera todo lo que es la guardiana. Claro, es que a mí me parecía como una historiaca, muy del ser humano, o sea, me parecía como muy del ser humano decir, es que se nos va la pinza, básicamente se nos va. Se nos va por tonterías, se nos va o por cosas muy fuertes, o cómo impacta los traumas, o cómo te quedas paralizado y necesitas repetir el trauma. Esto, queda muy mal decir lo que voy a decir, pero esto es algo que no se habla en autismo, pero se da mucho que cuando se fijan los traumas, hay en una parte de la población autista que tiene la necesidad de repetir el patrón, pero no como una persona neurotípica, que sería, digamos, como esta cosa, uy, que me caigo, del moderado, sino es porque quieren entenderlo. Entonces, yo veo un patrón negativo, se fija en mi cerebro y yo necesito repetirlo para entenderlo. Entonces, si fijamos un patrón bonito, pues yupige, no pasa nada. Si fijo un patrón negativo, pues mal, mal. Y de hecho, bueno, pues el índice de conductas delictivas en autismo es muy alto, pero por esa fijación de querer entender. No es la maldad, no es la falta de emoción, no, no. O sea, va por otro lugar, que es necesito entender por qué esto ha ocurrido. Y esto es un poco pues lo que le pasa pues a esta pobre Herminia. muchacha, Mimi, que hacemos Adorable. que la tengo un poquito pues fastidiada emocionalmente y que Herminia es fantasía pura, ¿eh? O sea, Herminia salió de mi cerebro y luego me encantó, por ejemplo, pues seleccionar el nombre. O sea, el nombre tenía que ser un nombre como muy antiguo, muy de señora de, muy castiza, muy de toda la vida de Dios. Pues Herminia, que era como de toda la vida de Dios. Herminia tenía que ser alguien como importante. O dedicarme, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo, pasarme horas viendo películas antiguas para ver cómo se hablaba el castellano antiguo y cómo se vivían las corralas. Y decía, qué felicidad. Mira, y no había problemas. Cómo subían los niños, cómo bajaban, cómo todo el mundo te cuidaba, cómo había cooperación. No esto, que cada uno va por nuestro lado. ¿Cuántas veces he sentido yo eso de las corralas? Justo con las corralas, justo con las corralas. Es curiosísimo Es esto. que la corrala, y de hecho hay un reportaje, no me acuerdo en dónde lo vi, pero no hace mucho, que hay mucha gente que quería comprar a día de hoy en las corralas, pero claro, no hay el ambiente de hace 80 años. Y la corrala es que tú vivías tranquilo porque no había puertas, no había literalmente puertas. O sea, es que no había, todo era de todo. Nadie entraba a tu casa. Los niños, si no te la cuidaba el de enfrente, te la cuidaba el de abajo, subían, bajaban y ahí todo el mundo se divertía con un cacho de, yo qué sé, de madera, que era un tren. Fin, no había más drama. Y entonces, aunque no había dinero, con muy poquito eran muy felices. O sea, muy felices con los dramas de que había pues un montón de circunstancias sociales, pero que estaban como protegidos entre ellos, que ante la adversidad se protegían. Y eso, pues a día de hoy, las corralas nos encantaría que existieran, pero yo creo que se va a quedar en el pasado. A día de hoy ya no, o sea, existe pues vivir aquí en Madrid en una corrala, pero no es lo de antiguamente, porque ya cambió la sociedad, cambió todo, y a María y a mí nos encantaría, pues podemos montar una, pero vamos, es muy bonito. Ese sentimiento de no había diferencia, pues daba igual que fueras más. No, pues el de arriba un poco más raro, un poco más callado. Pues eso, pues al principio de la novela, pues cuando el pobre Agustín, el ángel está, el Agustín está tirado, a ver qué le pasa a este, pues la gente subía y bajaba y digo, es que jamás me imaginaba, digo, este feliz seguro que le dio un pasmo y me inventé cómo podían ser las camas. Digo, ¿cómo sería? Porque esto sí que es verdad, ¿eh? Lo de las paredes sé que es verdad, porque eso me lo contaba mi abuelo.
mi padre siempre pintaba las paredes y yo sé que esa casa está toda pintada por esta señora Agustín, entera. Y entonces ese recuerdo sí que lo rescaté y dije, vale, ¿cómo puede ser una casa pintada entera? Pues eso, desde cómo jugaban, si no había recursos, pues cómo imaginaban una cama que fuera un barco, pues las cosas que ya a día de hoy, pues no sé si alguien lo hace, pero yo cada vez conozco menos gente. Un sueño hecho realidad para quien tiene el talento creativo Mm. insertado, ¿no? En la familia. La lectura de La Guardiana invita un poco al lector a ser cómplice de los secretos de los personajes. ¿Y quisiste inspirar en el lector con esta narrativa tan íntima y tan profunda, tan de tu corazón? Pues yo creo que el objetivo mm, era la sensibilidad. O sea, todo el tiempo el objetivo era una sensibilidad, sé explicarme, era que cuando tú lo leyeras siempre hubiera algo que pudieras empatizar. O sea, como siempre hubiera un detalle mínimo que resonara contigo, aunque fuera algo de 1900, algo tenía que resonar, o para lo bueno o para lo malo, sin irme muy al drama, ni irme al happy happy, es decir, como buscar un término intermedio, porque claro, ya la anterior novela había sido un desgarre y digo, al pobre lector no le voy a machacar otra vez para que le llorando todo el día. Entonces, yo lo planteé más como un camino, pues como un tipo un rollo, el viaje del héroe, para que nos hagamos una idea. Pues el que entras en una novela y vas viajando por tu alma y sales de otra forma, este era mi objetivo, más que el llanto, la emoción como profunda. Bueno, que hay gente que llora un montón con esta, pero era como más un camino de todo lo que puedes descubrir y todo lo que puedes cambiar y cómo puedes girar en la vida, eh, y cómo te puedes mantener también en ella, sin dejar como tu esencia, aunque eso luego te cueste pues muchas cosas. Me encantó la renuncia, el amor, o sea, de Sofía, lo que yo quería transmitir, me pongo a llorar, es que esto es como súper bonito. De Sofía sí que quería transmitir el mensaje de el amor incondicional. O sea, este era el mensaje de Sofía. Para mí, Sofía era el amor incondicional de la pareja. Tú te enamoras, pues sí, es incondicional, no hay condiciones, meja. O más, nos da igual. Entonces sí que con Sofía quería transmitir la incondicionalidad en el amor, en la pareja. Con Agustín la genialidad, la sensibilidad. Con Herminia la dualidad. O sea, esta cosa. ¿Dónde estoy? Que estoy más perdida que un 8. Entonces, bueno, pues ahí fue hilando, pero sobre todo es como un viaje no interior, o sea, no me lo tomaría tanto como interior, aunque sea luego un viaje interior. No sé, es que yo aquí os preguntaría cómo lo habéis vivido vosotras, porque tengo muy poco feedback de la gente que lo ha leído, o sea, más allá de, ay, pues me ha gustado mucho, no, pero no tengo un feedback así de haber hablado y decir, bueno, ¿tú qué sentiste? Pues yo pregunto. Bueno, a mí que me gustan las novelas que tienen un trasfondo transgeneracional, a mí me conmovió un montón, me entretuvo, no se me cayó en ningún momento de los ojos. Eh, Me pasó con novelas muy entrañables donde yo literalmente me iba a dormir porque necesitaba levantarme y volver a leerla, o sea, la disfruté un montón, pero para mí fue de verdad muy profunda porque yo al tratar lo que es posdiagnóstico en neurodivergencias, al hacer procesos terapéuticos, yo lo que tengo que hacer es lo primero es construir la historia Claro. de la neurodivergente, porque en algún punto es establecer, instalar este filtro que sea neurodivergente para poder empezar a limpiar la historia Exacto. neurotípica, para poder sacar, ¿no? Como acá le decimos, mañas, ¿no? Sí. Que vamos incorporando, sobre todo en diagnóstico tardío. Entonces, es un recurso biblioterapéutico espectacular para tratar este primer approach en un proceso terapéutico neurodivergente. Mira qué bien. O sea, me hace mucha ilusión cuando digo, ay, qué bien, que no, tú María, quiero decir algo, el que estoy entrevistando. Totalmente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ella y creo, bueno, a mí hubo partes que me parecieron súper duras, súper duras. No quiero, a ver,
Es que si hablo, pues voy a lanzar cosas que no quiero que se, bueno, anticiparlas por los posibles lectores o lectoras que luego quieran leer, ¿no? Entonces no quiero adelantar ciertas cosas, ¿no? Pero hubo partes que me parecieron muy fuertes, ¿no? Y otras muy, muy tiernas, muy íntimas, muy cercanas ¿no? Y, bueno, creo que tuvo las dos partes, ¿no? Que hacen que una lectura bueno, te entre, ¿no? Y quieras seguir leyéndola. Creo que tuvo esas dos partes, ¿no? Y bueno, pues ahora que yo esto no lo sabía, que tiene una parte que está basado en una historia real, aunque tenga parte de ficción, ¿no? Ahora todavía, pues, como que tiene mucho más importancia, ¿no? El saber y entender esto, ¿no? Claro, yo esto no lo sabía, yo acabo de enterarme que lo has contado tú. Vale, Pero pues sí, es la historia de mis pero abuelas. no sabía, Sí, la ¿sabes? parte que más te impresionó del principio, esa es ficcionada entera, que no vamos a hacer spoiler, esa es ficción pura y dura, porque dije, voy a meter aquí algo de drama. ¿Qué hay más dramático? Claro. Y a mí me encantó imaginarme esa escena que dije, crack, 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 digo, qué escena. Y yo estaba en mi fantasía colorín. Entonces la historia de él es bastante ajustada a la realidad, pero vamos, Sofía tuvo más hijos, o sea, no, tuvo mi abuelo Ángel y a Pepe, y luego a mi pobre tía Rosa me la cargué, o sea, es que me cargué la mitad de la familia, que dije, madre mía, esto no es inconsciente, es ficción, y tenía que girarlo, y vamos, y mi señor abuelo pues no se murió así, se murió muy mayor, pero eso ya era ficción. Pero vamos, toda la parte de Agustín intenté que fuera lo más real posible porque estaba basado todo en su obra que tengo yo en mi casa, o sea, así, literal. Y entonces, pues eso, o sea, como nunca he tenido un feedback, o sea, el saber que llegó mi intención de eso, de mantener todo el tiempo pues los giros, de que no caer, de que te impresione, que incomode al lector, que de repente sientas como un amor y luego de repente sientes odio y luego de repente sientes ira y luego esto, vamos a haberlo conseguido. Yo os doy las gracias por darme el feedback porque es como... Las gracias a ti por no, escribirlo. no, porque de verdad no tuve, es eso, es decir, bueno, pues lo lanzo porque era como primero mi madre, Puzzle de la muerte, segundo La Guardiana, que era papá, y luego el tercero, que era yo, que es El secreto de las patatas, que es un cuentito muy pequeño, y esto me basé en una meditación de registros acásicos. Y entonces dije, es enano, son 50 hojas, pero todo el mundo con ese es como, o sea, terminas la culminación con el secreto. Entonces empiezas como mamá, luego papá, y luego dices, vale, ¿ahora quién es Irene? Entonces digo, bueno, ok, pues Irene. Entonces, pues Lo vamos a leer. es enano, nada, son 50, te lo lees una sentada, pero es una meditación, pues la gente se engancha, porque es una meditación profunda. Y es el planteamiento de una meditación de a lo que te tienes que enfrentar, que son a los miedos, a lo físico, a los sueños, a la seguridad de uno mismo. Y entonces, pues ahí me creé a mi querida Florinda y al perro Loguru, y ahí estudié un montón de patatas, y esa me basé el inicio en un paciente que tenía, que era un señor de 50 años, y que cuando vino a consulta me decía, yo en mi pueblo llevaba las patatas con 7 años en un saco de 10 kilos o 15 o 20 kilos. Y por eso el hombre estaba, cuando vino a consultar hace un montón de años, encorvado. Y yo le dije, me impresionó tanto imaginarme esa escena de ese niño llevando las patatas de pueblo a pueblo, que digo, yo el día de mañana, digo, el día que escriba, antes de haber escrito estos 3, digo, tengo un personaje que se va a llamar tú, porque esto hay que decirlo. Y Tomás es un señor que vino a mi consulta y que me dijo, sí, te escribe. Lo único que tiene real es cómo llevaba las patatas. El resto es ficción puro y duro, cómo creen los personajes. Y ahí llega Irene. Entonces, ¿Irene qué es? Pues ya Irene es, hemos quitado a mamá, hemos quitado a papá, pues Irene es fantasía y colorín puesta en una patata. Ahora diría Nos lo Hello Kitty. anotamos. Sí, se lee muy rapidito y es como ese proceso que yo le recomiendo a todo el mundo. Y de hecho yo siempre digo, pues sí, yo soy disléxica perdida. De verdad, yo tengo muchas dificultades para escribir. Si yo lo he conseguido, se puede hacer. Ahora hay que sentar el culo en la silla. No hay más. Y hay que ser muy disciplinado. Y si yo con mi dislexia, con mi TEA, con mi TDAH, con todos mis dis, lo he conseguido,
se puede hacer. Y luego hay que quitar también ese miedo a publicar, porque publicar yo creo que también, y de esto lo vemos en TikTok, en cualquier red social, es que la gente necesita saber de la gente. Es decir, yo creo que, esto es mi opinión, ¿eh? Creo que hay un cambio social de que ya, sí, lo armado está muy bien, pero la gente necesita ya como lo natural, es como ya dejarme de esto. Entonces, las autohistorias de ancestros, de que investigas a tu abuela, aparte de su trabajo propio, y ver ese linaje y esa neurodivergencia, porque, a ver, esto se hereda, pues a ver quién ha sido. Yo cuando vienen a evaluar digo, a ver dónde están los autistas. Y entonces empiezan, pues yo creo que mi abuelo, o yo creo que el tío Pepito. Y entonces digo, pues a ver, porque si tú tienes un autismo muy bestia, en algún lado tienes que salir. En algún lado. Y entonces es interesantísimo. Y luego ver que cómo los conflictos familiares han sido porque unos sean neurotípicos y otros neurodivergentes. Y se acaba la película. Fin. En el momento que entiendes esto, que toda tu vida has discutido con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con el vecino del quinto, porque uno era neurotípico y otro neurodivergente y no había el mismo código, y dices, vale, ahora lo entiendo. Y eso solo se hace pues investigando sobre uno mismo, escribiendo sobre uno mismo, y yo animo a publicar, porque si yo lo he conseguido, lo puede conseguir. Es decir, y si eres neurodivergente, la sensibilidad te viene de fábrica. Entonces, aprovechemos esa sensibilidad, porque yo no conozco a ningún neurodivergente que no sea sensible. O sea, todos tienen esa conceptualización del mundo, te dota, por eso sufre tanto, porque ves más allá de lo cotidiano, de ahí el sufrimiento y la ansiedad y la frustración. Entonces, si ya tienes ese don de fábrica, junto con tu cerebro distinto, pues aprovéchalo y comunícalo al mundo, porque el mundo está deseando escuchar esas historias. Es así. Así que haces muy bien los Qué bueno dos. escucharte. Sí, y incluso con podcast, pues María, Elena, pues todo. Yo siempre animo, es como habla, porque la gente quiere conocer. No soy tan única, hay muchas Irenes, pero claro, si están todas en su casa, pues entonces no salen. Entonces, Aquí animamos mucho a eso. claro, Elena dice, hay que salir del neurocloset. es que es así, hay que salir de debajo de la cama, como me dijo uno en TikTok. Digo, del armario no podemos salir porque ya está ocupado la salida del armario. ¿De dónde salimos nosotros? Y me dijo uno, salimos de debajo de la cama. Digo, vale. Ya está. Y hay Ya que está. Lo salir importante es salir. y comunicar tu historia y, y confiar en que yo siempre digo que a día de hoy es un porcentaje pequeño, pero yo estoy segura que es el 50% de la población. Es que me apostaría al cuello y no lo pierdo. Y esto se va a descubrir a ojo, ¿eh? Hoy que estamos a 2024. Aprox. Es que normalmente no fallo las fechas. No le doy más. No le doy más de 10 años. No le doy más de 10 años. O sea, lo vamos a ver, si Diosito quiere. Pero al ritmo que vamos, es que es una barbaridad. Es que digo, que además se nota. ¿Cuál es el problema? Que aprovecho este bonito espacio para decir, por Dios, yo no sé cómo es el resto del mundo. Yo voy a hablar de España. Hay un problema a nivel de educación y no quiero abrir un melón, pero sí que ¿qué ocurre? Lo que está pasando ahora es que como no hay recursos para tantos TEAs, pues entonces están quitando los TEAs. Y entonces están diciendo, no, tú eras autista. No, es que ahora no, es que tenías un desarrollo madurativo diferente. No, tú TEA. No, es que tú ahora lo que te pasa es solo dislexia. No, es algo de audición y lenguaje. Y entonces todos los TEA diagnosticados de infantil, que son bastante funcionales, con problemas muy pequeñitos y que se adaptan muy bien, pues lo están quitando porque hay falta de recursos. Entonces yo creo que esto es a mí lo que más miedo me da y donde yo lucho con los padres, con mis dientes y digo, no, o sea, tu hijo tiene un diagnóstico de TEA. Es que para que tengas un diagnóstico de TEA no es tan fácil. Es que la gente cree que el TEA te lo damos así como una tómbola, que no, que es muy difícil, que tienes que tener un ojo, ser muy riguroso, ser muy rígido, conocer lo que te van a decir los neurotípicos, y tienes que conocer los dos bandos, porque si no, no puedes diagnosticar TEA, es inviable. O sea, tienes que conocer los dos, lo uno y lo otro, para saber que cuando te digan una respuesta, ¿qué respuesta te está dando? ¿Una respuesta neurotípica o una respuesta neurodivergente? Y ahí tú ya vas rascando. Entonces, lo que yo creo que en 10 años, el 50% de la población, yo siempre he dicho que la inteligencia artificial nos puede dar mucho miedo, pero a nosotros va muy bien, porque como es literal, fenomenal.
es nuestra nueva mejor amiga, porque es literal y entonces nosotros nos apañamos muy bien. En cambio, el neurotípico le está costando mucho integrarse. Por eso yo sé que va a salir, porque ahí Le está la tiene clave. miedo, tal cual. Claro, porque no lo entiende, porque es igual que no entenderá un autista. Entonces, no entiende la inteligencia artificial ni la redacción artificial, que es como la entendemos nosotras. O sea, para nosotros es súper fácil. ¿Por qué? Porque es el mismo lenguaje, es literal, y ya está, y no te incordia. Tú dices, hola, Claro, amigo. lenguaje natural, como le dicen ellos. Para Exacto. nosotros también. Nosotros es maravilloso porque nosotros podemos sacar todo el provecho del mundo a la inteligencia artificial, porque es como hablar con nosotras mismas. Pero en cambio, el neurotípico, pues pobrecito mío, ahora pues va a tener que pedirnos ayuda. Yo siento spoiler decir, en algún Tal momento cual. tenía que llegar esto, ya sola, digo yo. Entonces, yo tengo esa esperanza y que en algún momento esos padres que tienen un diagnóstico de autismo para sus hijos también se miren ellos, porque hay algo genético, que acepten más su diagnóstico, que no es el autista que se da golpes en el techo, que esos están, que es el nivel 3, que faltan más diferenciaciones, yo siempre lo digo, o sea, a mí 3 me queda muy escaso, a mí, o sea, hay muchísima diferencia y todos estamos en el espectro, pero sí que hay mucha diferencia y me faltarían 2 niveles más por lo menos para diferenciar bien dentro de que todos necesitamos ayuda y apoyos, porque si nos Tal cual. cambian el plan, nos morimos ahí y nos da igual hablar que no hablar, nos da un soponcio. Bueno, yo creo que la Irene, pregunta que tenía ya la contestó. por eso me iba a saltar esa pregunta, porque si Nos estaba ya, salteamos. me iba a saltar el bloque completo, Lena, porque creo que ya como que lo Total, respondió. total. Entonces, Tu pregunta, nos ¿eh? vamos al Si es que siguiente, yo ¿no? hablo un montón, ya sabréis. Está bien. Nos Vamos vamos al al siguiente bloque. Vale, Irene, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste al escribir La Guardiana de los Secretos y qué descubriste sobre ti misma durante este proceso? Si pasaste por el viaje del héroe tú misma o, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Vale, repíteme la primera pregunta que me quedo con la segunda. Mi TDAH. Repítemela. Es que me parecía muy interesante, por eso no quiero contestarte solo la segunda. Claro, no, la segunda era una aclaración por si que sirve, No, si no, dale, pues dale. olvídala. No, que sí, que era, no, sí, te la voy a contestar porque es súper bonita. Pero la primera parte que me parecía muy interesante, mi TDAH ha Vale. hecho que se ¿Cuál fue olvide. el mayor reto que Eso, enfrentaste al escribir La eso, Guardiana y si descubriste algo eso, diferente el sobre ti reto. misma durante el proceso? Bueno, para mí el mayor reto era escribir una novela histórica. Yo, con ceros en historia toda mi vida, negada, perdida para estudiar, que no sé ni cómo lo he hecho. Para mí, hacer una novela histórica fue de largo el mayor reto. O sea, era como, estoy escribiendo historia. O sea, es que parecía dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Bueno, ahí sí que había síndrome de impostor. Era como, ¿cómo puedo yo escribir historia? Pero si es que me aprobaron historia por ser buena niña, buena alumna. O sea, ese fue mi aprobado de historia en BUP, con un 0. Y me aprobaron por ser buena persona. O sea, me lo regalaron, así. Entonces, para mí escribir historia, viniendo de mis padres, que eran unos, o sea, que devoraban libros de historia. Mi padre, el nieto del protagonista, es que yo no puedo explicar lo que era mi señor. Yo no puedo explicar lo que eran los López. O sea, estos seres humanos solo devoraban libros todo el santo día. Les encantaba la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo. Eran gente muy culta, muy leída. Muy leída, les encantaba leer. Intereses restringidos. Entonces, claro, hablar de historia me parecía como una ofensa a mi padre. Y ya, dijo, ¿cómo es? No, eso para mí fue lo más difícil de todo. Pero una vez que superé ese reto, dije, bueno, pues Irene, sé cuadrada. Como tenía todos los dibujos de mi abuelo, cronológicamente hablando, pues ya armar la historia era muy fácil. Y el mayor descubrimiento fue la genialidad mía. Lo he dicho antes y es que para mí, y a día de hoy me sigue costando entenderla, ¿eh? O sea, para mí lo de la genialidad es un concepto que me cuesta integrarlo, pues porque me lo decís todos, pero yo, y además no es que no me lo crea, ni que tenga una imagen impuesta o asociada a lo que es un genio, o sea, no tengo a Einstein por ahí pululando en mi cerebro. No, sí, sí, seguramente es verdad, porque obviamente ahora me remito que haber hecho tantas cosas con tantas subidas y bajadas y llegar así a los 54, hombre, cerebro tengo que tener. Y relacionarme con gente, pues la gente que evalúo son todos de 140, 150, 160, como que se va a hacer las uñas,
y les comprendo perfectamente de una forma muy relajada, no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, pues hombre, sí, aquí algo debe haber. Pero yo creo que descubrir que ahí estaba mi herencia, como decía mi padre, y que yo cada vez que estoy mal, yo solo invito a mis queridos ancestros, digo, a ver, los genios, iluminarme, tanto genio, entonces yo hablo con ellos todo el día, digo, a ver, los geniales, ¿podéis iluminarme este cerebro? Gracias. Entonces yo creo que descubrir la genialidad en todas las generaciones, es decir, la genialidad en mi bisabuelo, en mi abuelo, en mi padre y en mí. O sea, es como el asentar el López, que era como muy centrado siempre al Sor, muy mamá, 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 y al señor padre, que para mí era Dios, por muy alcohólico que fuera, me daba igual, el alcoholismo iba por un lado, mi cerebro, y el padre iba por otro, cosas autistas, o sea, no interfería, no había drama, era como, bueno, pues sí, vete, pero este señor tiene muchas cosas que decir. Es que esto yo creo que solo lo puede entender un neurodivergente. O sea, no lo puede entender nadie más porque mi hermana, por ejemplo, que es neurotípica, fue inviable. Y decía, ¿pero cómo lo puedes hacer? Y yo digo, pues el alcoholismo es el alcoholismo y vamos, con todo lo que estoy aprendiendo de mi padre, voy a dejar, o mi abuelo que era otro que tal, déjale pasar. Ahora, ¿cómo hablas con el yayo? Y yo, pues es muy interesante, claro, me contaba cada batalla. Así luego aprendí todo lo que aprendí, porque como yo lo escucho y eso y que no juzgo y me da igual, pues que era un pieza, pues era pues mi abuela que lo hubiera aguantado a mí, que me dice que para mí era mi abuelo. En fin, mi padre, pues el problema en todo caso tendría mi madre, si quiere o no estar con una persona que pimpla. Pero a mí es que me parecía un genio mi padre, entonces yo me tiraba horas y horas y entonces era como lo más natural. Y ver que esos López eran López, para mí fue lo mejor. O sea, para mí más que, sí, es como un viaje al héroe, pero como más, ay, no sé cómo explicarte, como más neurodivergente, no tan neurotípico. Yo creo que es la palabra. No tan Perfecto, exacto, perfecto. a lo neurodivergente, que tiene mucha diferencia, que es mucho más cuadrado, mucho más asentado, mucho más liviano, si me apuras, mucho más y es, hola, hola, ostras, soy genio, hostia, los López, mira, y esto, y esto, y yo también lo puedo hacer, y verme reflejada en ellos a diario. O sea, pero cosas que no se me han imaginado en la vida, digo, si es que soy igual, si es que soy igual. Entonces eso es lo que a mí más me gusta. Pero el reto era hacer una histórica con mi Me encanta, dislexia. No me sé ni cómo encanta. he podido. Los lectores suelen buscar mensajes personales en las historias que leen, ¿sí? Por eso elegimos los libros. ¿Qué te gustaría que el lector se llevara consigo al terminar esta novela que escribiste? Pues yo creo, a ver, que lo puedo resumir, porque no puedo hablar. Madre mía, los oyentes tienen una paciencia de santos. O sea, así que os mando un beso a todos los que estáis escuchando este podcast. Yo creo que mi objetivo era que se leyera o se integraran todas las emociones. Y como todos los extremos y todos los medios. Es como que fuera, o sea, yo quería que el final fuera un poco como agridulce, como no quiero que se acabe. O sea, como esta cosa de, wow, ya está. No sé si me explico. Es como que terminas el libro y yo quería un poco eso, como dejar como los libros que te hacen pensar y que te quedas ahí dándole vueltas de ¿qué he leído? ¿Qué ha pasado? Esa era mi intención. O sea, con la última parte, mi intención desde luego era que terminara con una carta que es real, o sea, esa carta es real, está publicada, o sea, el General de los Ríos es real, esa carta sí que es real, y entonces es como empiezo con ficción, pero termino con la realidad, que era pues esta cosa muy neurodivergente de autismo de nos metemos para adentro, del mundo no existe, pues los dones, pues yo para qué voy a cobrar, pues esto lo hago bien, y esto está recogido de la época, y entonces es como alguien tan grande y tan querido, pues vivió de una manera ultra mega sencilla, que fue un número uno y nadie se enteró, vamos, ni su familia se enteró, porque no pues llegase por mi padre que se empezurró. Entonces para mí ha sido como, digo, venga, Visa, vamos a salir de armas, sal, que te tiene que conocer el mundo. Pero sí que el objetivo era que cuando terminaras te quedaras como así, como un poco paralizado de, y ahora que es como, ya, pero con esta impresión de, ¿qué ha pasado? Esta era mi intención. Que si lo Me logré o encanta. no, vosotros que habéis leído me lo podéis decir. Totalmente, totalmente. Así Esa es, era, esa era mi de verdad. intención.
Igual que con el primero, lo que quería es que todo el mundo estuviera llorando todo el día. Entonces, mi primera intención fue llora, que te llora, que te llora. Pero el segundo era como más, pues la vida. En el fondo es como la vida y la muerte. No sé cómo explicar. Sí, vamos, yo creo que me he explicado. Si no, me lo decís. Muy bien, se ha explicado muy bien. Gracias, Irene. Vamos ya con la última pregunta. Queríamos preguntarte, desde tu experiencia como escritora y como psicóloga neurodivergente, ¿qué opinas sobre el papel de la literatura como herramienta terapéutica, especialmente para personas de nuestra comunidad, y cómo encaja tu novela en este enfoque? Pues mira, escribir siempre es sano. Siempre. Yo creo que es una herramienta que no sé por qué no se pone de obligatorio desde que somos pequeñitos hasta el fin de nuestros días. Me da igual que sea escritura creativa, que sea investigación, que sea lo que te dé la gana. Pero para mí es ya solo el hecho de escribir es el hecho de enfrentarte a ti misma. Y es enfrentarte a tu lado oscuro, aunque ficciones, porque tú vas a proyectar como una bendita. Entonces tienes que darte cuenta, o por ejemplo, experimentar con uno mismo, un alter ego, o sea, o de repente, una sensación, esto queda muy horrible. ¿Cómo se siente cuando matas a un personaje? Pues yo me sentí muy bien. Dije, hostia, cómo mola. O sea, dije, me parezco Dios, ahora entiendo por qué Dios. O sea, entendí la vida escribiendo. Entendí el juego de la vida. Y dije, es que Diosito, la Matrix, el universo, llámalo como le dé la gana. Si no sabes jugar y no aportas, fuera. Entonces, un personaje, si no evoluciona, fuera, te lo tienes que cargar. Entonces, entendí la vida. Entonces, por lo tanto, si ya para un neurodivergente nos es complejo, porque hasta que te enteras de en qué lugar del mundo estás, que dices, vale, que soy excepcional, porque era verdad que era raro, que sí que estoy en la cola. Vale, pues voy a darle el giro. Y entonces voy a ver, a través de la literatura, cómo puedo ser yo, con mis miedos, mis luces, mis sombras, como cualquier ser humano. Es decir, aquí ya no hay diferencia neurotípico y neurodivergente. Pero en un neurodivergente, que puedo repetir, que tienes ya de base el ser cuadrado, tienes la base, con perdón, voy a decir, pues una realidad, la dureza, es decir, es muy bueno. O sea, es un punto muy a favor porque eso te permite enfrentarte a muchos lados oscuros sin que te mueva un pelo. O sea, un autista puedes enfrentarte a toda la porquería que te dé la gana y tú sigues para adelante, porque como ya ha pasado la temporalidad, pues ya está en el pasado. Entonces, yo creo que eso es algo que todo neurodivergente debería entender, y sobre todo autista, de, por favor, tenemos una gran herramienta que se nos va a olvidar, que mañana has llorado y mañana se te ha olvidado. Entonces te da la posibilidad de enfrentar y explorar lo que te dé la gana porque se te va a olvidar. Si es TDAH, yo te lo digo. Y si eres autista, esa rigidez te va a hacer avanzar. Entonces es maravilloso. Entonces, claro que lo recomendaría y más a nosotros, a una gente tendría que estar todo el día escribiendo, porque puedes explorar, porque puedes fantasear, porque puedes pues, crear, destruir, sentir todo lo que te cuesta la vida normal, de las emociones que van todas en conjunto y que te cuesta mucho cuando te dicen algo, el identificar qué emociones cada una, porque entran todas en bloque. La literatura te da la opción de que puedas desgranar cada emoción, de que puedes decir, venga, voy a experimentar sorpresa, pues venga, crear, pero, la sorpresa, todo sorpresa, ¿qué ha pasado? Pues como la escena que te impactó, yo quería sorpresa, y dije, pues vamos a hacer sorpresa, cri, 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 cri. Pues yo esa escena disfruté un montón, aunque sea muy macabra, pero la disfruté como una bendita, ¿no? Yo creo que las escenas... Sin spoilear, te deja con la boca abierta. Yo me he quedado fácil pensando 1 hora cómo hiciste. No voy a hacer spoiler, pero cómo hiciste. El inicio y el final está como cerrando un círculo. Es un moño rojo, ¿eh? Sí, sí, pues lo hice, pues no me costó tanto, ¿eh? Creo que esas escenas más fáciles que hice, tenía muy claro lo que quería transmitir y quería saber, también no caer en la obviedad. Esto también lo tenía claro, ¿vale? Y quería dejar, pues, la duda ahí, en el aire, que cada uno imagine, porque siempre dicen que al lector hay que dejarle pensar un poquito. Entonces, yo sabía que tenía que dejar al lector pensando, pero que impactara lo suficiente para que pudieras pensar un abanico de circunstancias y que conectaras contigo. Es decir, yo ahí te lo dejo abierto y tú echa la imaginación, pero yo no te estoy diciendo lo que está pasando. O sea, yo te estoy insinuando. Entonces, eso lo tenía muy claro y pues no será fácil. Es decir,
porque ahí sí que me puse como muy escritora a decir, vamos, ¿qué le hace falta al lector para meterse dentro? Ruidos. ¿Cómo hacen los ruidos? Y entonces me puse a estudiar ruidos. A estudiar es a estudiar, literalmente estudiar. O sea, me puse a estudiar ruidos de puertas. ¿Cómo suenan los santos ruidos? ¿Cómo suena una llave? ¿Cómo suena, cómo se apaga la luz? ¿Cómo puede ser, cómo el lector puede sentir angustia? Entonces iba mirando imágenes y sabía lo que quería transmitir y luego, claro, tenía que ser algo claro, que a este buen hombre pues le marcará de por vida. Entonces, porque todo ahí tiene todo un hilo a través de toda la novela. Pero yo es una persona que decir que disfruté muchísimo y me encantaba imaginarme todo. Y yo, ay, esto a la gente le va a impresionar. Entonces, no, mi imaginación era todo muy divertido. Entonces, decir esto, mi imaginación era, quiero esto que lo sientan. Esto es fácil. Ruidos. ¿Cuántos ruidos hay que pueden hacer al lector incomodarse? Porque aparte en esa época estudiaba mucho de cómo escribir. Recordemos nuestra dislexia, ¿vale? Entonces para mí era todo un reto todo el tiempo, o sea, era una cosa continua. Y entonces siempre decían, incomoda al lector. Y digo, ¿cómo voy a incomodar a estos pobres seres humanos? Que encima que es mi novela, ¿qué voy a incomodar? Y entonces dije, va, ¿cómo puedo incomodar? Que justifique el resto de la novela, porque es una piedra angular, ese viaje es angular, es lo que arma todo. Y, y fue como, pues eso, pues pam, 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 Y pam, lo y lograste. dejo, y sí, y lo dejo abierto a que cada uno en su imaginación piense lo que quiera. O sea, quería como dar ese espacio al lector de piensa lo que tú quieras, porque luego al final sale bien, no sé cómo decirlo, o sea, es decir, Hermoso. es el inicio. Irene, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de experimentar este viaje sensorial a través de la escritura. Vamos a leer Mm. los otros libros de Irene. Seguramente te vamos a estar Yo contactando para encantada, que... encantada de la Pero Total. vida, muchas pero gracias, muchas nada, gracias. Te gracias agradecemos a, mucho. gracias Gracias a por tu vosotras. tiempo. No, no, vosotras, porque os he tenido 2 horas aquí o no sé cuánto llevamos, pues yo no paro de hablar. Y ya, solo si me permitís una cosa, es una tontería, ¿eh? Es que quiero decir la escena más bonita del libro, o sea, con la escena que más disfruté, así que si alguien se la lee, es cuando Agustín pinta a Sofía. Y yo ahí, o sea, para mí fue donde más lloré, la que más me metí dentro, o sea, yo era como estar en las manos de mi misma, o sea, levitaba, literalmente, o sea, es que era Precioso. como meterme en esa cabeza, en esas manos, en esa señora, en esos pinceles, en ese aroma, bueno, porque está la parte, esa para mí fue a la hora de escribir la más conmovedora y la que más me costó armar y esa sí que era emoción pura. O sea, esa sí que me llevó a llorar como una bendita y era como, es que era sentir a mi bisabuelo, literal, y sentir el amor incondicional, que era un poco el objetivo. A la ya, calla. Que mil gracias a vosotras. Precioso, precioso. Muchas gracias Muchísimas gracias. por regalarnos esta experiencia sensorial. Realmente esa escena tiene Mm, uff, es un sí, montón, pero Una gracias alta por, carga. sí, 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 es muy una bonito. alta carga sensorial, o sea, Sí, sí. Hombre, es levitaba. visual, ¿Qué le iba? es Cuando te visual. digo que levitaba, o sea, yo estaba escribiendo, porque la gente que nos escucha no me puede ver, pero literalmente yo hacía así. O sea, es que levitaba, o sea, se me daba todo el culete Ujú. y subía porque la emoción es que me embriagaba desde la punta del pie hasta aquí. O sea, me salía por las manos, o sea, era todo como... Digo, yo no sé cómo la gente lo estará leyendo, pero yo pues, te puedo asegurar que yo levitaba con esa escena. O sea, era meterme en todas esas emociones, digo, madre de Dios. Entonces, bueno, me alegro haber causado ese efecto porque me gustó un Totalmente, montón, un montón. totalmente. Y millones de Gracias por gracias a hacer. vosotras por invitarme cuando queráis, que es que hay que apoyarse las unas a las otras, y a los otros, y a los otros, que aquí, porque al final pues son muchos años relegando el autismo y neurodivergencia y toda esta pesca, y yo creo que llega un momento que, que no estamos locos, que es muy yo, no somos bordes, somos autistas. No estamos locos, simplemente vemos más cosas de la gente normal, pero no porque esté en nuestra imaginación, sino que es una realidad objetiva que no tenemos que invalidar.
porque nos la invalidan, porque como yo siempre les digo, como tú ves 30 variables y el resto de los mortales ven una, pues tus 30 no sirven. No, cariño, pues tienes 30. Que esto, pues para mí es tan importante saber la parte de la alta capacidad o no, pero sí que es importante la función ejecutiva y poder defenderte. Yo siempre digo, el diagnóstico te sirve para defenderte. Y cuando te digan es una borde, tú dices, no soy borde, soy autista. O cuando me digan, es que claro, mira, que te pones como una regúmena. Pues claro, pues me has cambiado los planes, chica, pues ya está. Pues yo ya te estoy diciendo cómo tienes que comunicar conmigo. No te comunicas así, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya lo estoy comunicando, te estoy diciendo cómo tienes que tratarme. Y yo me voy a hacer un esfuerzo por adaptarme, que es lo que hemos hecho toda la vida todos, y nos aguantamos. Pues chica, ahora esfuerza tú, teoría de la doble empatía de Milton, come with me, y entonces entre los dos intentamos llevar un mundo mejor. Que tú no estés, pues me vas a ver borde, porque la rigidez es autismo, porque la alta capacidad es alta sensibilidad, porque que se me olvidan las cosas es parte de mi TDAH y que no pare de hablar, pues también. Entonces, con este combo y que me confundan cosas, la dislexia, pues, ¿qué la voy a hacer? Y no me pidáis hacer operaciones matemáticas porque no sé hacerlas. Solo con los Bueno, dedos. muchísimas gracias porque la verdad estás terminando con un mensaje esperanzador, un mensaje de autovalidación, que es lo que nosotros siempre buscamos, este mensaje de neurovalidante para nosotros es súper importante. Sí. Te agradezco un montón que hagas esta acotación. Así que No, bueno. sí, porque es muy importante y primero aceptarte. Si no te aceptas como neurodivergente, olvídate. Si no aceptas tu autismo, olvídate. Si no aceptas que eres diferente, pues que eres diferente. ¿Qué le vamos a hacer? Pues acéptalo y a partir de ahí haz cosas diferentes y sé coherente. Entonces, si eres diferente, tienes que hacer cosas diferentes y que creo que esa es la clave. No puedes hacer cosas como la media porque tú no eres la media. Tú eres diferente. Por lo tanto, la coherencia es que hagas cosas diferentes. No, es que es que tú no eres la gente, tú eres diferente. Entonces, sé coherente con la diferencia. Y cuando eres coherente con la diferencia es donde ya destacas. En el área que sea, me da igual, en el área personal, profesional, donde te dé la gana. Pero cuando tú ya eres coherente con la excepción, ya vas a hacer cosas excepcionales y, spoilers, sin hacer ningún esfuerzo como el neurotípico que se tiene que matar la vida para hacer cosas excepcionales. Nosotros nos viene de fábrica. Es 1000 veces más fácil. Es así. Vosotros pensarlo. Es simple coherencia. Si soy excepcional, coherentemente en la vida voy a tener que hacer cosas excepcionales. Como escribir un libro siendo disléxica perdida, suspendiendo toda mi santa vida. Y mira, y lo consigo. ¿Cómo? Pues con mucha paciencia, pero siendo muy coherente con la excepción. Si soy excepcional, lo voy a poder hacer. Porque la excepción te marca que alguien que no tenga ni santa idea lo pueda hacer. No sé si me explico. Entonces, esa parte la tenemos más fácil. Pero te tienes que aceptar en la excepción. Que cuando ya seamos el 50% no habrá excepción. Entonces, aprovechemos ahora que estamos a tiempo. Gracias, Irene. María, ¿querés despedirte de nuestros oyentes? Nos despedimos por hoy. Agradecemos mucho a Irene que haya aceptado la invitación a Neurodivergencia Literaria. Agradecemos mucho a todas las personas que nos están escuchando en cada uno de los episodios y esperamos que hayan disfrutado de este capítulo, que lean los libros de Irene y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós.